Con cabeza, corazón, cojones, como diría Alcaraz, pero también con muchísimo tenis. España ha logrado, su primera remontada histórica en una Copa Davis, porque es la primera vez que remonta un 2-0, un 0-2, máxime, también aquí en contra, de local. Por cierto, no pierde una eliminatoria de local desde hace 26 años, tenía yo 8 añitos, contra la Brasil de Gustavo Kuerten y con Albert Costa, Carlos Moyá, Alex Correa y compañía, ¿no? Eso es lo que quizá le han faltado el respeto quizá a la selección española ayer, porque después de perder los dos primeros partidos contra Dinamarca, en Puente Romano, en Marbella, en tierra batida, pues todo era pesimismo y algunos periodistas incluso, se atrevían a decir que este año la Davis no interesaba, ¿no? Como Paco González, ¿no? Supongo que hoy, como hace siempre, este hipócrita, pues se habrá subido al barco, ¿no? Ahora sí que le interesará, ¿no? Bueno, seguramente también le interesen ahora a Carlos Alcaraz y a Alejandro Davidovich la Copa Davis, ¿no? Antes no, pero ahora solamente un poco más, ¿sí? ¿No? De eso hablaré un poco más después. Porque ahora yo creo que los grandes protagonistas son Pablo Carreño, Pedro Martínez y Jaume Munar. En el orden en el que queráis, los tres han hecho hoy una auténtica machada en conjunto. Ayer es cierto que las cosas no empezaron bien. Se cumplió el guión de Rune ganando a Carreño, 1-0. Aunque Rune ya había demostrado también lo que es, el tipo de jugador que es y los problemas que tiene. Y es cierto que Munar perdió ante Albert Moller, un jugador que pega sartenazos. Y ahí Munar pues quizá, volvió a su plan, ¿no? De jugar un poquito más defensivo ayer, en el final del partido sobre todo, ¿no? Y se escapó el partido, ¿no? Por 6-4 en el tercero, ¿no? Pero esto había que lucharlo, ¿no? O sea, Dinamarca era un ejemplo de ello, ¿no? En la ronda anterior habían remontado un 2-0 en contra en casa ante Serbia y el mismo Elmer Boller había sido el autor, ¿no? De ese quinto punto definitivo, ¿no? Y también Rune, ¿no? Había sido también partícipe, ¿no? Pero, por eso, ¿no? O sea, hay que hasta el último punto no se da nada, o sea, no está nada escrito. Y eso que había empezado fatal las cosas, ¿no? Con un 6-1 en el doble, en el primer set. Munar y Pedro Martínez, al igual que hicieron en Suiza, no hay que olvidar, también estuvieron en Suiza estos dos hombres, junto a Roberto Carballés, que no ha jugado esta eliminatoria, pero también estuvo en Suiza, ganando a Striker también, un partido complicado, ¿no? Pues ahí están, ¿no? Pedro Martínez fue el que ganó a Striker. Roberto Carballés ganó al segundo suizo, ¿no? Pero, victoria en el doble, remontada y, obviamente lo que ha sucedido entre Pedro Martínez y Golo Rune, pues es nostalgia también, ¿no? De lo que era la Copa Davis, ¿no? En el pasado, una Copa Davis que, por cierto, el formato lo obligaron a cambiar los propios jugadores también, ¿no? Se dice que Piqué es el culpable, no, Piqué, la federación y sus jugadores fueron los que impulsaron ese cambio, que puede ser peor, porque, viendo este partido, por ejemplo, pues te reconcilias un poco, ¿no? Con esta competición, 3 horas y cuarto, brutal. Un partido, como son todos los de Holger Rune, que ahora sí que hay que hablar de él. Holger Rune es un jugador que, da para otro vídeo entero, ¿no? Hablar de él, ¿no? Pero básicamente es un tenista que no ha evolucionado en nada desde que ganó a Novak Djokovic en París-Bercy hace 3 años, con apenas 19 años, ¿no? Parecía que iba a ser esa tercera pata de un nuevo Big 3 con Sinner y Alcaraz, y ahora pues está muy lejos, ¿no? De serlo, por su propia inconsistencia, ¿no? Es una persona que, yo lo decía el otro día de Alcaraz, que disfruta en la pista, pues este es todo lo contrario, ¿no? Ponía el ejemplo de Andy Murray también, ¿no? Pero salvando las distancias, puede ser también un poco, porque Murray yo creo, no era tanto como Rune, y era mucho mejor, obviamente, pero Rune es un tipo que sufre. Se le ves que sufre porque ves que está todo el rato malhumorado en la pista. Y a veces cuando celebra es porque se saca tensión, ¿no? Pero en el fondo es eso, sacar tensión de lo malhumorado que está, ¿no? Discute con todo el mundo, con el árbitro, con el público, pide el fisio siempre, no hay un partido en el que no pida el fisio, en el que no cambie el ritmo para pedir el fisio, para intentar discutir con todo el mundo. Después él va de víctima, como Medvedev, van de víctima. Es un tipo que le ves en la grada y parece un tipo normal, ¿no? Pero después le ves en una pista de tenis y parece que está peleado con el mundo. Todo eso hace que cada partido suyo sea un drama. Para bien o para mal, sea un drama, ¿no? Y hoy le ha tocado para mal, ¿no? Después de un 6-1, 4-2 para Pedro Martínez, ha remontado Rune, porque cuando se concentra única y exclusivamente en jugar al tenis es muy bueno, pues ha llegado y ha ganado, y se ha puesto 6-4 el segundo set, y se ha puesto incluso 5-3. Ha terminado el partido con algún que otro problema físico, pero dándolo todo, obviamente. Con 5-3 y 30-0, pues lo tenía, pero ahí está, Pedro Martínez luchando también, sabiendo, ¿no? Que lo que es Holger Rune también, yo creo, ¿no? Sabiendo que si le forzaba un poquito todavía podía tener alguna oportunidad. Y la realidad es que ese 5-3 y 30-0, pues ha conseguido 2 puntos muy buenos Holger Rune, o sea, Pedro Martínez, con una gran derecha, después otro passing, después ha salvado otra bola de partido con un gran resto de segundo saque, ha forzado al límite físicamente a Rune para que al final consiguiera ese contra break, y al final el partido ha sido sencillamente sensacional.
de Pedro Martínez, ese tiebreak, que bueno, es que lo ha ganado él. Ahí sí que Rune no ha hecho tampoco, no, es que todos los puntos los ha ganado él. O sea, subiendo a la red, siendo profundo, sacando bien, terminando con un punto de saque, bueno, 7-3. Impresionante, un partido que, lógicamente, ahora con esta victoria, ¿no? También de Pablo Carreño, pues se va a recordar mucho más, ¿no? Y hay que hablar de Pablo Carreño al final, ¿no? Es increíble que le iba a decir a un hombre que ha estado casi 2 años luchando con una lesión tremenda, feísima en el codo, con operaciones, recaídas, otra operación, bueno, múltiples meses fuera, con dolores insoportables que, bueno, le dificultaban la vida diaria. Pues con sus 34 años, ¿qué le iba a decir, no? Que la oportunidad le iba a regalar esto, o sea, que el destino le iba a regalar esta oportunidad, que ha sabido aprovechar. Y de qué manera, ¿no? 6-2, 6-3 a Moller, que lo vuelvo a decir, es un tipo que pega sartenazos, sobre todo de arriba abajo. Cuando le baja la bola y cuando ya tiene que moverse, ya es otra cosa. En saques, no sé, en el resto del circuito, esta semana, realmente, sacando primeros saques a 160 por hora como máximo, no va a llegar a nada en el circuito. Es así. Es uno de tantos, ¿no? Que pega sartenazos en el circuito, pero que falla mucho más de lo que acierta. Entonces, Carreño, con un gran rendimiento con el servicio, solo ha recibido una bola de break y no lo ha recibido en ningún momento, pues ha sido la clave. Ayer Munar no tuvo esa consistencia con el servicio que sí que tuvo Carreño, y bueno, 6-2, 6-3 desde el principio, sabiendo lo que había que hacer, cuando tocaba defender, tirar bolas altas, aguantar, cuando tocaba apretar con el servicio, cuando tocaba tirar, lo ha hecho muy bien el asturiano, que obviamente, bueno, pues es un premio también merecido, ¿no? A un tipo que ha dado mucho a España en Juegos Olímpicos, medalla de bronce, y que cuando ha estado bien físicamente ha sido uno de los jugadores más sólidos del mundo. Prueba de ello lo tiene Novak Djokovic, ¿no? Al que derrotó en aquel partido por la medalla de bronce en Tokio, ¿no? Bueno, sensacional, ¿no? El fin de semana de España. Y yo sé que no va a pasar, pero creo que porque creo que es bastante improbable, porque ya sucedió el año pasado, por ejemplo, con Roberto Bautista. Bueno, creo que los que nos han llevado hasta aquí, creo que tienen que jugar todos y cada uno de ellos en Bolonia. O sea, sacrificando a los que no han querido jugar aquí, que ahí es un palo a Carlos Alcaraz y a Alejandro Davidovich. Davidovich yo no sé si está lesionado o no lo sé, la verdad. Pero si no lo está, bueno, pues se ha borrado descaradamente, por lo tanto, no merece jugar ni un minuto más con esta selección. Y Alcaraz otro tanto lo mismo, la verdad. Ha preferido el dinero de la Liver Cup, que es la semana que viene, la pantomima de la Liver Cup comparada con la grandeza que es la Copa Davis, el dinero de Federer, y bueno, respetable, obviamente, cada uno hace lo que quiera, y también sería respetable que David Ferrer no le llamara en Bolonia y se pasase un tiempo sin llamarle, porque creo que no se lo merece jugar esta final a 8. Creo que se lo merecen los que se lo han ganado en la pista, que son Pedro Martínez, Roberto Carballés, repito, en Suiza también estuvo y ganó y hizo lo suyo, Pablo Carreño y Jaume Munar. Los 4 que nos han llevado aquí a Bolonia son los 4 que tienen que jugar allí, ¿no? Pero sé que no va a pasar porque, bueno, de ahí Ferrer, si Alcaraz quiere, pues jugará. Pero a mí, y eso que a Alcaraz yo le tengo gran estima, pero en esto creo que me ha decepcionado profundamente, y creo que en esto, para mí, no debe jugar, porque no se lo ha ganado en la pista antes. Es así. Bueno, quitando ya la eliminatoria de España, generalmente, pues hay que hablar también del apartado de España. No me sale la palabra. Hay que hablar también del resto de eliminatoria, muy rápido. Bueno, batacazo de Australia, por ejemplo, creo que esa es la gran noticia. Un Hewitt, capitán del equipo australiano, que no se ha cansado de rajar de este nuevo formato de Copa Davis y que desde que se instauró pidiendo, ¿no? Que echando de menos, ¿no? Esas eliminatorias en casa, pues mira, la primera que ha jugado en casa la ha perdido con Bélgica, ¿no? Esto es así. 3-2, se han quedado a un paso de hacer lo que España, perdieron 2-0 los primeros individuales, de Miñour perdió ante Rafael Coniñón, el héroe de Bélgica, el mismo que derrotó a Casper Ruud en el US Open, pues hoy ya también ha ganado el quinto punto. Bueno, se pusieron empatados, en el quinto se pusieron por delante, pero al final Coniñón remontó a Bukic. Bélgica, ahí también. Austria, que quizá es la selección más random, ¿no? Que jugaba la eliminatoria más random, quizá, ¿no? Contra Hungría, pues ha ganado ahí en Hungría-Austria, que quizás sea el rival más apetecible por todos, pero bueno. Francia, con Corentin Moutet, también, que ha ganado a Croacia. La Italia, obviamente, la vigente campeona, y que estaba también de forma directa clasificada ya. Y bueno, otros dos equipos que están ahí también, que son Alemania y Argentina, que casi nunca fallan, casi siempre se meten. Los alemanes y los argentinos, siempre competitivos, pese a no tener un jugador top, ¿no? Que te asegure triunfos, ¿no? Triunfo tras triunfo, pero
pero ahí están, ¿no? Siempre competitivos y que seguramente serán muy duros, ¿no? De batir. Y bueno, el batacazo también de Estados Unidos, pues batacazo. Al final Estados Unidos lleva 18 años sin ganar una Copa Davis, 22 años sin ganar un Grand Slam, desde que falta un tal Andy Roddick, precisamente, el último gran tenista que han tenido. Siguen demostrando que no tienen, que Fritz puede ser todo el número 4 que tú quieras, pero le falta. Y bueno, Tiafoe este año no está ni mucho menos bien. Entonces, bueno, pues han perdido contra una República Checa, ojo con estos, que cuando se enchufan los Mensik, los Machak, los Lejeka, tienen mucho peligro y será uno de los cocos también a evitar. Y bueno, ahí están, ¿no? Esas 8 selecciones que cometerán en Bolonia. Y bueno, repito, ¿no? Si David Ferrer es consecuente consigo mismo, que no lo fue el año pasado, repito, por llevar a un lesionado Rafa Nadal en detrimento de un buen Roberto Bautista, pues no debería ni llevar a Carlos Alcaraz ni a Davidovich. Pero bueno, no creo que suceda. No soy tonto, obviamente. Con Alcaraz quizá España tenga más, teóricamente, ¿no? Tendrá más posibilidades de ganar. Pero el año pasado llegó a Nadal y eso hizo que España perdiera esas posibilidades de ganar la Copa Davis, ¿no? Por lo tanto, bueno, también yo soy partidario de llevar a los que se lo ganan en la pista y Alcaraz no se lo ha ganado en esta ocasión. Ni Davidovich. Ese, ni mucho menos, tampoco. Nada, repito, si os ha gustado este vídeo, dale a me gusta, suscribiros, comentad qué os ha parecido esta remontada de España. Y bueno, si estáis de acuerdo o no en que tiene que llevar a Alcaraz o a estos que se lo han ganado con cojones, con muchos cojones y mucho tenis en la pista. Hasta otra.